Dicen Patrice Van Hersel y Catherine Maillard, en el prólogo de su libro Mis antepasados me duelen, que la idea de que nuestros destinos puedan estar determinados por la historia psicológica de las generaciones anteriores es antigua. Las primeras terapias inventadas por el hombre lo atestiguan. La medicina china o la africana, por ejemplo, a diferencia de la medicina occidental, yo añadiría al menos hasta ahora, contemplan la enfermedad dentro de un contexto familiar y genealógico. Pero de repente en Occidente surge una novedad, el psicogenealogista, un terapeuta que, sin olvidarse de los nuevos descubrimientos de la era moderna, sobre todo de aquellos relacionados con la singularidad del individuo, recupera los lazos contextuales y transgeneracionales a los que una cultura había vuelto la espalda. Empezamos un nuevo programa con Plena Conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas a este primer lunes de febrero, este 5 de febrero, este espacio que tiene por vocación cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, aprendiendo a vivir una vida consciente, plena y con valor. Un espacio que se hace posible gracias al equipo habitual del programa. Gracias a Montse Falqués, copresentadora del mismo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. De Efraín Cejas, a los mandos de la sala de control y producción técnica. Como no, un recuerdo para Rudolf Hembrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de transmitir valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con Plena Conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. Bien, ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones y de la web de la radio construyendorelaciones.com. También por el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones. Y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer a través de la web del programa complenaconciencia.com y así descargaros todos los podcasts de los programas. También podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook con Plena Conciencia o de Twitter @conplena. Y por supuesto os esperamos en directo a través del teléfono 931004649 o a través de mensajes de WhatsApp al número 666-879776. Hoy tenemos un programa especialmente atractivo. De hecho, su título, solo el título ya lo es. Mis ancestros y yo. ¿De qué manera, como decíamos en el fragmento que hemos leído al inicio, junto a nuestro ADN genético heredamos también otro tipo de información psicológica, quizá, que viene de lejos? Para hablar de ello, hoy nos acompañan Juan Esteban. Buenas tardes y bienvenido, Juan. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Encarna Medina. Buenas tardes y hola, bienvenida, buenas tardes. Encarna. Como siempre, antes de empezar, Montse nos traza un perfil de nuestros invitados. Pues vamos a empezar presentarvos a Encarna. Encarna Medina es máster internacional en coaching business por Fundas qué lío. Fundares. Coaching Business y la Universidad Politécnica de Cataluña. También es diplomada en Ciencias Empresariales, técnica en Dirección de Marketing y técnica en Gestión Empresarial por la Universidad Oberta de Cataluña y técnica en Informática de Gestión por la Academia Igualada. Me gustaría destacar de Encarna una frase que sale en su blog, donde dice: nací con la vocación de poder ayudar a los demás a través de mis propios talentos y trato de encontrar en cada proyecto un equilibrio entre el resultado económico y el bienestar empresarial y humano. Este equilibrio económico y bienestar empresarial y humano no es fácil de conseguir, más aún parece que no sea cierto, que solamente es de fantasía. Encarna, ¿se puede conseguir?
¿Cómo? Se puede conseguir, y sobre todo cuando cada día nos levantamos con un norte claro, con un foco y con la ilusión de construir cada día, bueno, pues como realmente mi método Estrella, que es el día óptimo, y es ilusionándote cada día por diseñar un día óptimo. Y digo óptimo porque en el óptimo cabe poder focalizar lo que nos gusta, obtener el resultado que realmente nosotros deseamos y que nuestro entorno espera de nosotros. Y cuando hablo de nuestro entorno, hablo de nuestras relaciones vitales, que son nuestra gran familia, nuestra tribu, nuestra familia y las personas que confían en nosotros profesionalmente. Y ellos también son nuestra familia. Gracias. Y Juan Esteban ha realizado la formación de Bioneuroemoción en el Instituto Español de Bioneuroemoción. También se ha formado en PNL y Gestalt Counseling en el Instituto Gestalt Counseling, y actualmente está terminando la formación en constelaciones familiares. Juan, hemos titulado el programa Mis ancestros y yo, y sin embargo quisiera resaltar el tema de la bioneuroemoción, puesto que últimamente se oye hablar mucho de ello. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Qué es la bioneuroemoción? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos llevamos con nuestros ancestros? Bueno, la bioneuroemoción es un método por el cual podemos llegar a resolver temas emocionales que están en nuestro inconsciente, ocultos, y sobre todo destacar que este método no cura a nadie, ¿vale? Es un apoyo a lo que son los profesionales de medicina, que con sus diagnósticos nos ayudan a nosotros a saber qué conflicto puede haber hecho que esa persona haya desarrollado algún tipo de síntoma. En este viaje al inconsciente del cliente, pues es un método basado en determinadas preguntas que nos llevan pues a ver qué piensa sobre ese conflicto. La biodescodificación en realidad es nos estamos basando sobre todo en lo que son el inconsciente biológico que llevamos cada uno, y a partir de ese inconsciente biológico que, por ejemplo, ¿para qué nos sirve este inconsciente? Para nuestro cuerpo protegerse normalmente. Cuando nos exponemos al sol, nuestro cuerpo reacciona produciendo melatonina. Esto es inconsciente, no lo hacemos nosotros conscientemente, pero está ahí, es una información inconsciente. Cuando una leona elige a un león, no es por casualidad, ella sabe que ese león va a ser el mejor para criar a su camada, ¿no? Y esto nadie se lo dice, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos más allá porque, ha habido mucha gente que ha investigado estos temas y sabemos que puede ser, o hay muchas probabilidades de que esos conflictos, esas enfermedades que nos ocurren, vengan por temas emocionales, y nosotros lo que le hacemos con estos síntomas es darles un sentido biológico. Hay casos, por ejemplo, muy típico, de cáncer de mama. Si es la mama derecha, sabemos que es una desprotección con respecto a la pareja. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué quiere decir esto biológicamente? Pues que el macho normalmente se pone a la izquierda de su pareja. Ese sería y la mujer lleva a su bebé en la izquierda, ¿no? Imaginémonos unos prehistóricos que van andando por la sabana y si no está el macho, pues la hembra se quedaría desprotegida de esa zona, ¿no? Con un ataque frontal no podría hacer nada, entonces significaría una desprotección. Juan, veo que usas indistintamente bioneuroemoción, también biodescodificación. Entiendo que estamos hablando de lo mismo, pero quizá estaría bien, ¿no? Biodescodificación en el sentido de lo que estabas explicando, de poder entender determinados códigos de conducta o de aparición de determinados
síntomas. Sí, esto se basa sobre todo en arquetipos también de Carl Gustav Jung. Por ejemplo, es muy interesante pues por ejemplo saber que el alimento pues puede ser, por ejemplo, para nosotros el alimento puede ser algo físico que nos comemos, o puede ser algo simbólico. Eso simbólico puede ser a lo mejor el dinero, o puede ser, por ejemplo, en Cuba pues son los estudios. Si no estudias no comes, ¿vale? ¿En qué situaciones, por ejemplo, esa de Cuba que ponías, de alguna manera lo ilustra bastante, ¿no? La motivación que puede impulsar. Pero una de las cosas que comentábamos también antes de empezar el programa es ver en qué situaciones, tanto las relativas a la salud, ¿no? Que has empezado a comentar, como podían ser estas distintas afectaciones, cánceres, que supongo que también tienen que ver con el sistema inmunológico. ¿Qué otras afecciones nos puede ayudar a resolver, a entender? Y no solo en el campo de la salud, ¿no? También quizá en otros... Bueno, pueden ser situaciones también que pueden ser repetitivas en nuestra vida, pues por ejemplo, unas jaquecas que se repiten cíclicamente todos los años en la misma época. Bueno, pues yo tenía un cliente que le pasaba este síntoma, y bueno, pues hablando con él simplemente hablamos y vamos profundizando hasta llegar al momento semilla o la perla que recoges en ese momento, para empezar a preguntarle y desde cuándo, es la pregunta base, desde cuándo que te pasa esto, ¿no? Y bueno, pues sí que recordó que fue una época en la que tenían que emigrar, tenían que venir desde Andalucía hasta aquí, hasta Cataluña. Y hablando y sacando, y bueno, y cuándo fue, qué te acuerdas, tal, y se dio cuenta que la primera vez que sintió esto fue cuando le comunicaron que el viaje ya estaba programado y tenía que irse. Y bueno, pues en vez de aceptarlo y tal, pues protestó, y su madre, en vez de comprenderlo, pues le echó un rapapolvo. Y entonces este impacto, esto fue un impacto emocional que le llevó a pues una criatura pequeña, pues de 10 años, 8 o 9 años, pues a meterse debajo de la cama y sentir por primera vez esa sensación que se le repetía siempre. Entiendo que con la bioneuroemoción o la biodescodificación, de alguna manera se intenta también ir a la raíz del trauma, que en mayor o menor intensidad puede estar en el origen de determinadas manifestaciones, digamos, en la salud, ¿no? En este caso, o en el comportamiento. Sí, todo esto tiene su origen. Hay muchas que, sobre todo, muy claras. Por ejemplo, las alergias. Las alergias se producen por un impacto emocional en un momento dado, en el que tú estás, por ejemplo, pues comiéndote un kiwi y alguien te llama y te dice pues que tu padre se ha muerto. Ahí no te va a pasar nada. Pero a lo mejor la próxima vez que vuelvas a comer kiwi, tu organismo va a detectar como si fuera tu agresor y va a reaccionar pues de forma informada, pues de asma o de picores, o bueno, en fin, los síntomas de una alergia. Ese es buscar ese momento semilla. Normalmente las alergias, si se encuentra, pues el cliente puede mejorar bastante. Sí, una de las cosas que también os trasladaba, ¿no? Que me hacía pensar es, bueno, una vez de alguna manera muestras, ¿no? En este caso mismo que ponías, ¿no? A un cliente, a una persona, este momento semilla, ¿no? ¿Cómo trabajáis a partir de aquí, ¿no? Para poder de alguna manera, digamos, sanar este trauma, ¿no? O recuperar el equilibrio, porque ahí sí que os valéis de algunas técnicas complementarias, ¿no? Bueno, utilizamos programación neurolingüística, que eso es una herramienta bastante potente para llegar a cambiar esa información que nos está afectando. Y también utilizamos la hipnosis ericksoniana
incluso pues otras herramientas como puede ser la Gestalt o puede ser unas constelaciones familiares. Todo eso nos ayudan y nos apoyan a cambiar la información, que es lo que nos basamos nosotros es en esto, en cambiar información. Encarna, aunque tú estás en otro ámbito y Encarna hoy está aquí acompañando de alguna manera a Juan en este proyecto común que tienen en dos actividades que en todo caso son complementarias, pero son distintas. Pero como consultora, formadora y coach, ¿qué te parece la bioneuroemoción? Punto 1. Y 2, en la actualidad, ¿la utilizas en algunos procesos, en algunos casos para tus clientes? Por supuesto que sí, la utilizo y por eso Juan y yo hoy en día colaboramos estrechamente. En cuanto a lo que me parece, bueno, pues me ha ido pareciendo cada vez más interesante, porque inicialmente yo que soy pues una profesional, una mujer pues con parámetros más científica, pues bueno, como a veces se me ha definido una mujer más alemana, pues lo cierto es que en ocasiones me ha costado comprender, que es lo que necesito siempre, comprender el cómo de alguna manera las cosas que Juan me ha ido compartiendo, me ha ido explicando a lo largo de su desarrollo, formación y crecimiento en este ámbito tan maravilloso, pues yo poco a poco he ido comprendiendo cada vez mejor la base de la biodescodificación. Y me parece una oportunidad maravillosa para que muchas personas que no encuentran su bienestar, que no encuentran su equilibrio, que no encuentran realmente pues ser felices, pues apoyándose pues en formatos más convencionales que por supuesto son los que nos ayudan hoy en día y que debemos seguir observando, pero complementando la mirada y de alguna manera pues ese conocimiento que nos aporta la biodescodificación es una herramienta poderosísima y que poco a poco se va instalando en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, y cada vez son más las personas que van a descodificarse realmente. ¿Y podrías compartir algún caso más o menos reciente que has vivido, sobre todo para ilustrar, ¿no?, el momento donde desde un proceso de coaching, imagino, ves, intuyes, te das cuenta que la biodescodificación puede ser un elemento clave en el proceso y de ahí le pasamos la patata otra vez a Juan para ver cómo actúa, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, ejemplos tengo muchísimos y de hecho de cada consulta que recibo y cada persona que tengo el honor de acompañar y de mirar, porque es así, desde el coaching lo que hacemos, observar y acompañar para que cada cual pueda alcanzar su meta. Y en cualquiera de esas consultas siempre hay un síntoma. Y además lo bueno es que en el proceso de coaching, como no hacemos a veces, o en ocasiones sí que toca, pero preguntas relacionadas con la salud, pero siempre el coach en esa relación de confianza que debe entablarse entre coach y coach, te explica lo que le duele. O, pues mira, llevo unos días y es habitual que cuando sale alguien de la consulta, pues yo le puedo decir, oye, mira que tengo a X que le duele muchísimo la garganta, o tengo ahí que lleva varios días con jaquecas. Y entonces lo que hacemos con Juan y yo, pues bueno, tenemos la suerte de compartir nuestro camino y es muy fácil la consulta diaria. Entonces él me traslada, pues mira, esto significa pues que le está ocurriendo esto otro. Entonces yo pues se lo comunico al cliente y la verdad es que se cuestionan poco. Ellos siguen la recomendación de lo que tienen que cambiar y si yo veo que a través de mis palabras pues no se dan cuenta de lo que se tienen que dar cuenta, pues entonces ya les recomiendo pasar consulta con Juan. Y ahí sí, ahí ya no se escapan. Sí, normalmente hay mucha gente que se le repiten historias o que a lo mejor tienen un miedo inconsciente a algo y no saben lo que es o tienen mucho miedo a morirse y estas cosas. Desde la biodescodificación siempre analizamos tres facetas muy importantes, que serían lo que es qué conflictos ha habido en mi vida cronológica, qué conflictos ha podido haber con mis padres desde que el momento de la concepción hasta mis 3 años,
Y luego ya una parte muy interesante que sería mirar el árbol genealógico desde el transgeneracional, que bueno, es un método también bastante potente en cuanto a que puedes descubrir el momento semilla de que hablábamos antes, de por qué tengo miedo a morir en este momento, por qué tengo ese miedo siempre. Pues bueno, a lo mejor miras en su árbol genealógico y ves pues que familiares han muerto inesperadamente, o bien pues una muerte traumática o una enfermedad muy larga, pues no sé, una hemiplegia o algo así, ¿no? Y vas a buscarlo y dices, pues sí, mira, es que mi abuelo tuvo hemiplegia. Y bueno, la hemiplegia pues es un miedo tremendo a perder tu familia, una preocupación familiar y muy intensa, ¿no? Y bueno, y el paciente o el cliente a reconocerte que sí, es que sí, yo estoy muy preocupado siempre por mi familia. Pues mira, ese miedo inconsciente es muy probable que venga de tu abuelo. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar con lo que es un duelo para cambiar esa información. Podemos utilizar PNL o hipnosis, y en ese duelo pues lo que hacemos es cortar lo llamamos programas que nos condicionan, nos están condicionando desde la inconsciencia, y bueno, pues se puede cambiar. En realidad todos esos programas son energía, y la energía no la podemos destruir, solo podemos cambiarla. Entonces trascenderlos y poder cambiar nuestra propia información. Sí, de alguna manera ya en esta ocasión has hablado de este árbol genealógico, de la familia contemporánea, digamos, pero también empieza ya a salir los antepasados, ¿no? Los ancestros, sí. De aquí venía de alguna manera el título del programa, ¿no? Realmente yo supongo que a muchas personas y posiblemente a algunos oyentes les sorprenda, ¿no? Esta repetición de determinadas conductas, digamos, ¿no? O síntomas en distintas generaciones, ¿no? Incluso a veces porque se puede incluso saltar, ¿no? Entre una generación y otra. De hecho saltan de una a otra. Y aquí puede haber desde... ¿Qué ejemplos tendríamos que puedan, de alguna manera, como mínimo dar? Como experiencia sí te puedo contar de una mujer que me consultó que para qué las mujeres de su familia tenían cáncer de mama. Y que ella tenía miedo a esto, ¿no? Que le pasara. Y analizando su árbol, pues vimos que ya venía de la abuela. Y bueno, yo le pregunté, ¿y con el abuelo qué tal? Y pues con el abuelo pues como si... que no estaba nunca. ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Pues que la información de la abuela había recaído sobre sus nietas, entonces buscaban siempre hombres que las abandonaban. Sí. Entonces es lo que explicaba al principio del abandono, ¿no? De la desprotección. Entonces van buscando eso inconscientemente y se sienten para ellas es una zona de confort y no saben salir de ahí, y su marido pues mira, pues nunca está, y cuando está pues no están bien, ¿no? El marido está deseando irse porque no es su sitio tampoco. Entonces, pues esa información, de hecho, también podemos verla. Nunca he sabido, no me acordaba nunca de dónde venía este experimento, pero eran unos huevos de gusano puestos en un recipiente, y en el recipiente se trazaron una línea, ¿vale? Cuando nacieron a una determinada altura, y cuando nacieran los gusanos empezaron a subir por el recipiente. Y siempre había allí alguien que cuando pasaban de la raya les pinchaba y hacían que cayeran, ¿no? Bueno, pues esto se fue repitiendo hasta, la siguiente generación nació y los gusanos emperrados en que quería pasar la raya, y allí había alguien que le estaba pinchando y no les dejaba. Y a la tercera generación ningún gusano pasaba de allí. Sí, esto me hace... Antes comentábamos un experimento, no tanto experimento, porque al final se dieron cuenta de lo que sucedía con monos. Los monos también siempre... no debe ser por casualidad que estamos tan cercanos a ellos o ellos a nosotros. Pero ahora que explicabas este caso, me hacía recordar también esto sí que fue un experimento que en su momento llamó mucho la atención, con chimpancés o bonobos,
creo que para ser más exactos, no sé exactamente, que los encerraban en una habitación, les daban unas cajas, ponían unos plátanos en el techo, cierto. Y entonces ellos, bueno, rápidamente montaban las cajas, pero cuando intentaban acceder, sí. Les empezaban, que es bastante bestia, con agua a presión, ¿no? Sí. Y un poco como con los gusanos, ¿no? Fueron cambiando a los primates, digamos, a los individuos que estaban en la habitación, hasta que hubo, claro, lógicamente cuando entraba uno nuevo, los otros ya no montaban las cajas, porque ya sabían que había agua a presión. El nuevo, el pobre, siempre empezaba a montar, y eran los propios compañeros que ya le atizaban para impedir que levantara las cajas. Hasta el momento en que no quedó ninguno de los que había vivido la experiencia del agua a presión, y aún así todos los siguientes dejaron de intentar montar las cajas para acceder a los plátanos, ¿no? Bueno, sobre esto también podemos añadir que, por ejemplo, en la Biblia ya se menciona que, por ejemplo, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Es como una metáfora, pero está ahí. O bueno, estos son ejemplos que están en la historia también. También otro ejemplo muy curioso es el de los elefantes que hemos comentado antes, que se está comprobando en parques nacionales en África, que están naciendo elefantes a los cuales no se les desarrolla los colmillos. Realmente esto sí, yo no lo había oído, sí, pero si esto está publicado, es como ya de traca, sí. O sea, me parece ya que es información genial, inconsciente, ¿no? ¿Y para qué? Porque nosotros en biodescodificación y en bioneuroemoción siempre nos preguntamos para qué es el síntoma. ¿Para qué no tienen colmillos los elefantes? Para que, en este caso, para que no les maten, porque ha sido una información que ha pasado de abuelos a padres a nietos. Si tienes colmillos te matan. Claro. Esa es la información, es el sentido biológico, ¿no? Y eso es lo que vamos buscando con este método, el sentido. Sí. Aparte de estos comportamientos, ¿no?, transgeneracionales, una de las cosas, porque Montse en su momento también hizo algunos pinitos de formación sobre todo en análisis transaccional, transgeneracional, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención era también los secretos de familia, ¿no? Sí. Que de alguna manera me imagino que deben actuar igualmente, como con una parte como traumática para que aquello no salga, sí. ¿no? Bueno, de hecho, lo que es el inconsciente está ahí, forma parte de más del 90% de nuestra psique. Estamos haciendo cosas, muchísimas cosas, y nosotros no nos enteramos de que las estamos haciendo, pero están ahí. El inconsciente, de hecho, no sabe lo que es el espacio-tiempo. Entonces, si recibes una información de tu abuela, es como si estuvieras viviendo la situación que vive tu abuela en un momento. También podemos saber por fechas con quién estás resonando tú, ¿vale? ¿Qué resonancia puedes tener tú con tus abuelos, con tus padres, con bisabuelos? Entonces, esto por fechas lo sabemos, una herramienta muy, muy potente, y podemos averiguar que si tú estás resonando por fechas con alguien, ese alguien cómo vivía, preguntar cómo vivía. Si no lo sabe, también lo vamos a sacar, porque está, de hecho, por la teoría del holograma de Dennis Gabor, que fue un premio Nobel, sabemos que la información está, o sea, el todo está en la parte y la parte está en el todo. Entonces, si tú llevar la información de tus ancestros, la tienes ahí aunque esté inconsciente. Sí, además es muy, muy interesante esto que estás comentando, porque curiosamente para el 19 de marzo tenemos previsto un programa que vamos a dedicar a la epigenética, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo vamos a tocar también los efectos de la meditación en los genes, entre comillas. Siempre. Pero vendrá Perla Kaliman, que es una científica que está investigando en este tema con la Universidad de Madison. Y es curioso porque realmente la epigenética, y en algunas de las informaciones que ella aporta en un libro que ha publicado recientemente, de alguna manera coinciden totalmente, ¿no? De alguna manera sería una explicación a nivel como más bioquímico o genético de
de dónde radican también las razones de esta información. Una parte al menos de esta herencia no genética, por decirlo así, ¿no? Bueno, en realidad los genes nos están almacenando toda la información, de alguna manera. Todo eso que nos dicen, no, es que hay genes que son basura, porque eso no es verdad. Todos los genes sirven para algo. Y de hecho nosotros podemos bloquear un gen o desbloquearlo. Exacto. O sea, Einstein ya decía que el ser humano es el único ser sobre la Tierra que puede cambiar con el pensamiento su biología. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra biología? Pues nuestros pensamientos modifican nuestros genes. Hay unos radicales metilo que nosotros los activamos o los desactivamos. Entonces, por ejemplo, pues si hay una emoción tremenda de culpa o de que no vivo en mí, que toda la culpa es de los demás y tal, y te vas cargando de eso, pues puede ser que bloquees te metilices el gen que bloquea el crecimiento de tumores, por ejemplo. Sí, es una de las imágenes que se utiliza es esta, ¿no? Que esta serie de sucesos, aunque sean anteriores, lo que generan de alguna manera es como una capa, ¿no? Esto es una imagen, ¿no? Sí. Que hace que se puedan activar o no determinados genes que, como bien dices, ya la información la llevan, pero que se pueda activar o no la proteína que influiría para prevenir para inhibir el crecimiento de tumores, etc. Exacto. Realmente es apasionante, ¿no? Sí. Había un concepto también que me parecía interesante, el del árbol, ¿no? Y cómo pasáis también, y hablabas de estos tres ejes, ¿no? Los conflictos en la vida, los conflictos también con los padres, los conflictos míos con los padres de 0 a 3 años, y también el árbol, ¿no? Exacto. Y me ha parecido entender que, porque a veces para el árbol genealógico te planteas que puede ser muy complicado acceder a la información, pero que a veces es relativamente simple, con pocos datos, aunque sean pocos datos, lo que podamos recoger puede darnos mucha información, ¿no? A nivel... Sí, bueno, de hecho, yo lo único que necesito es la fecha necesito de día y mes de nacimiento y día y mes de defunción, si la hubiese. Entonces, es representar al cliente en su sitio, y yo siempre voy preguntando, si son mujeres ya pregunto directamente qué tal con la abuela porque la abuela materna es la que transmite a través de la madre a la nieta, ¿vale? Porque ya la madre, cuando está en el vientre de la abuela, ya tiene los ovocitos preparados para la nieta. Entonces toda la información que recoge la abuela lo está recogiendo la nieta. Aunque luego la madre no tenga ningún síntoma de la abuela, sí que la nieta es muy probable que tenga algo. Muy bien, gracias Juan, gracias Encarna. Estamos hablando de los antepasados, de la herencia que complementa la herencia genética, esta herencia transgeneracional incluso. Hoy tenemos una conexión telefónica, pero antes, dentro de las herramientas del bienestar que cada semana nos propone Montse, vamos a hacer una pequeña pausa en el diálogo, en la entrevista con Juan y Encarna, para que Montse nos presente las herramientas para esta semana. Bien, esta semana, como decía Carlas, vamos a cambiar un poco cómo vamos a enfocar las herramientas para el bienestar, porque en la parte del qué podemos hacer vamos a tener una llamada telefónica que la haremos dentro de un poquito. Así que vamos a pasar a recomendaros qué es lo que podemos leer. Y he escogido un libro que es Psicogenealogía aplicada, como una saga puede esconder otra, de Paola del Castillo. Esta ciencia es una herramienta excelente para analizar la historia familiar, pues nos permite reparar los sutiles lazos que unen las generaciones y dar sentido a la propia historia personal, familiar o relacional. A partir de elementos simples, tales como el nacimiento, la elección de nombres, las situaciones conflictivas o la formación de pareja, es posible determinar las programaciones vitales positivas y negativas
¿Y en qué podemos ver? Esta semana os he escogido la película Agosto, que está dirigida por John Ells e interpretada por Meryl Streep, Julia Roberts y un sinfín de magníficos actores. Hay los Weston, una familia que vive en una gran mansión a las afueras de Oklahoma, y la desaparición del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz. Tensiones, miserias, un suicidio, un gran secreto, adicciones, traiciones y violencia. Un cóctel explosivo que no deja a nadie a salvo, ni siquiera al espectador. Y ahora sí vamos a aprovechar para hacer una llamada a Concha Pinós, que nos acompañó en el programa dedicado a neurociencia contemplativa, para que nos informe, para que nos diga y nos hable sobre una serie de actividades que han preparado para esta semana, justamente, y que nos parece muy interesante que podáis aprovechar. Buenas tardes. Hombre, Concha, digo mujer, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas sobre esta semana? Esta semana de neurociencia y liderazgo en Barcelona, ¿te refieres a eso, Carlos? Esta semana de neurociencia y liderazgo en Barcelona. Bueno, que estamos muy contentos. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentar a todos los oyentes o oidores, como dicen en Argentina. Esta semana tenemos con nosotros al doctor Richard Davidson y el primer acto es el 8, nuestra primera recomendación es el 8 a las 5 de la tarde en PIMEC, la entidad que trabaja con pequeñas y medianas empresas de Cataluña. La patronal, de la micro, pequeña, mediana empresa y autónomos. Perfecto. Es importante que las pequeñas empresas sepan cuáles son los beneficios de la neurociencia y sobre todo cuáles son los componentes del bienestar para líderes y trabajadores. Vamos a tener un encuentro con ellas durante 1 hora y media. Y compartiremos sus anhelos, que puede hacer la ciencia por ellos. Cualquier persona que quiera venir puede escribirnos a info@estudioscontemplativos.com gratuitamente. Lo pondremos en la web del programa, Concha. Gracias, Carlas. El segundo encuentro, que ya yo creo que está lleno, pero es mi obligación decirlo, es el encuentro que vamos a tener en Casa del Tíbet de Barcelona, en Rosellón 181. El encuentro lleva por título La neurociencia y el budismo, ese matrimonio, a ver qué ha pasado ahí. Vamos a hablar de cómo se inició, cómo ha seguido y cuáles son los grandes retos que ambos tienen para aprender de esas dos disciplinas tan intensas y fascinantes. De nuevo es una conferencia abierta y puede venir cualquiera siempre y cuando quepa. Esto será el mismo día 8, ¿no? Más tarde. A las 8 de la noche. El día 8 a las 8 de la tarde-noche. Perfecto. Sí. Es una conferencia abierta, sujeta al aforo. Sabemos que la Casa del Tíbet es un lugar que todos queremos mucho y se llena enseguida. Esta mañana me decían que ya estaba casi lleno. Sí, no me extraña. No me sorprende. Y finalmente, día 9, lo que vamos a hacer ya es un seminario con una mayor introspección acerca de 3 elementos: la neurociencia, el liderazgo y la conciencia. Es un seminario dirigido a instituciones, también a empresas o a personas que trabajan en ese ámbito, que podrían ser desde psicólogos, abogados, hay jueces también, empresarios que quieren madurar también ya cómo se puede aplicar a esas instituciones. Porque en las dos primeras estáis el doctor Richard Davidson y tú misma, si no recuerdo mal, y en esta del viernes también os acompañarán otras 2 personas, ¿no? Sí, básicamente el seminario del viernes es un seminario teórico experiencial, muy experiencial, para ir a lo profundo desde las 9 hasta las 4 de la tarde, donde el keynote speaker, claro, el orador principal es Richard. Richard va a hablar sobre la neurociencia y el bienestar en las empresas de una manera mucho más intensa.
Después yo voy a hablar sobre uno de los elementos que estamos investigando mucho, que es la resiliencia, qué rol tienen las organizaciones y el gozo. Y el gozo, Después, muy interesante. Sí, el gozo en las empresas y el gozo en el liderazgo, qué componentes tienen los líderes y cómo de importante es el gozo en el cerebro. Más tarde va a hablar José María Márquez Jurado, algunos de vosotros seguro que le conocéis en su trabajo en el Consejo General del Poder Judicial. Él ha sido pionero en la meditación y el yoga para los jueces. Nos va a hablar de qué está sucediendo en este momento y qué están haciendo, cómo sigue esa institución, el avance de la neurociencia. También hablaremos de una iniciativa que estamos haciendo juntos que se llama El cerebro del juez del siglo XXI. Caray. Y el cuarto invitado es una persona muy querida para todos aquellos que amamos también la meditación en el mundo de las empresas. Es Billy Lescano, y Billy, aunque es licenciado en filosofía y en derecho, es un empresario fundador de Alquimia. También es un maestro de meditación Dzogchen, es un impulsor de lo que denominamos el paradigma de la economía humanizada, y él va a presentar el caso de Alquimia, cómo él lo lleva, qué es lo que está haciendo en el mundo y qué hace con una empresa así, siendo un meditador. Muy interesante. Bueno, Concha, pues muchísimas gracias por poder habernos informado en directo de estas 3 actividades que por supuesto Gracias. Vamos a difundir, y espero que el viernes también podamos vernos ahí para vivirlo en vivo y en directo. Que así sea. Muchas gracias por informar. Muchas gracias y mucha Gracias, suerte. Concha. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y cierra Montse su sección con la frase con la que nos regala cada semana. Bien, esta semana no es una frase, es un pequeño cuento de Juan Gómez Jurado. Y nos cuenta que una vez un rey paseaba por el bosque y vio a un pobre viejecito que se afanaba en un surco. Se acercó a él y vio que estaba plantando nogales. Le preguntó por qué lo hacía y el viejecito le respondió: «Me encantan las nueces». El rey le dijo: «Anciano, no afanes tu encorvada espalda sobre este hoyo. ¿Acaso no ves que cuando el nogal crezca tú no vivirás para recoger sus frutos?». Y el anciano le respondió: «Si mis ancestros hubieran pensado como vos, Majestad, yo nunca hubiera podido probar las nueces». Y seguimos con Juan y con Encarna y con Juan. Salía ahora, cuando nos hablaba de la película que recomendaba Montse, también uno de los comportamientos que a veces puede parecer sorprendente para el ámbito de la persona a la que le sucede esta situación, que es el suicidio. Y este sería otro, ¿no?, de los elementos que puede aparecer sin que, o sea, personas que aparentemente no tendrían, ¿no?, un cuadro, o sí que hay un cuadro. Vamos a ver, el suicidio, lo primero que preguntaría yo, que quién se suicidó en su árbol genealógico, ¿no?, también. Y por otro lado también preguntaría a la madre que si le quiso abortar. Si se suicida no le puedo preguntar nada, pero bueno, si hay tendencia suicida, puedo hacer esas preguntas, ¿no? Suicidio no significa exactamente una cosa, que pase una cosa, puede ser N cosas, ¿no?, que para llegar al suicidio, ¿no? Y claro, bueno, es el acto más violento que pueda haber, ¿no? Suicidarte es... Claro, pero supongo que esto también debe formar, pues claro, hacer este tipo de preguntas, ¿no? Imagínate, preguntar a la madre si quiso abortar, ¿no? Claro, esto... De eso ya depende de la madre. Si tú le dices, mira, es para mi sanación, si ella quiere, entonces te lo va a decir. Si no, es que puede ser que haya algún secreto, como decíamos antes. Exacto, es que es lo que me resonaba, ¿no? Y bueno, pues si hay algún secreto, a lo mejor yo incluso preguntaría, oye, ¿cómo te apetece a ti suicidarte? ¿Cómo lo harías?
pues a lo mejor me ahorcaría o me cortaría las venas. Entonces yo me iría a preguntar a quién le pasó algo parecido a eso, ¿no? De sus ancestros, de su árbol. Iría buscando por el árbol a ver con quién resuena eso, ese programa de suicidio. Pero la pregunta de si le quiso soportar su madre es muy importante, porque se producen muchas, aunque luego lo hayan amado al niño y todo esto, es como una impronta. Si está embarazada la madre y piensa quiero abortarle, eso se queda en el niño. Y entonces, hay situaciones de depresiones crónicas y que no sé qué hago con mi vida, no sé por dónde tirar, me sale todo mal, pues me quedo dormido y no voy al trabajo y cosas de estas, ¿no? Bueno, es curioso, puede parecer que cambie de tema, pero me ha venido como así como una especie de recuerdo ahora, porque es que y se lo estaba comentando a Montse mientras veníamos, estaba hablando por teléfono esta tarde con una antigua compañera de trabajo y me comentaba que en el último año tuvo muchos problemas de espalda. Al final, la operaron en diciembre, parece que ha funcionado bien, pero en este mes, prácticamente enero-febrero, ella se cayó y se rompió una pierna, y hace una semana se ha caído una de sus hijas y se ha roto la pierna, y también del mismo lado, ¿no? Y claro, no sé si este tipo de cosas a veces... Para nosotros todo lo que pasa no es por casualidad. Entonces, si tú me especificas, pues a ver qué hueso se ha roto, por ejemplo, pues yo te puedo decir cosas. No sé, en todo caso... Claro, es que hay muchos huesos. Lo hablamos después, ¿no? Pero la descodificación va así, o sea, yo por un hueso te puedo decir muchas cosas. Pero sí, es que la pierna me tienes que decir que se ha roto el fémur, el peroné, la tibia... yo creo que más bien va por... Más bien va por tibia, peroné, es curioso. Pero creo que además se han roto, o sea, tienen el mismo tipo de rotura. Pero en todo caso, esto lo hablamos. Tendría que preguntar qué pierna y, unas cuantas cosas. Pero digamos que aquí habría... Sí, hay chicha. Aquí hay chicha, aquí hay chicha. No, porque chicha, como que se lo voy a comentar, en todo caso. En todo caso, las piernas siempre nos dirigen hacia algún sitio, ¿no? Claro. Sí, entonces, pues no sé hacia dónde se dirigirá esa familia que les pasan tantas cosas con las piernas. Bueno, ahí está, ¿no? Y otra cosa que me parece, y ahora sí que cambio de ámbito, ¿no? Y voy al vuestro, ¿no? Porque además encarna, como ha hablado ya de vuestra estrecha colaboración. También en el ámbito más relacional, familiar o de pareja, os está... quizá encarna, ¿no? Que no ha hablado tanto, también nos está sirviendo, ¿no? El sí, poder de alguna manera contemplar la biodescodificación como una herramienta, como una ayuda. Por supuesto. De hecho, nuestros hijos habitualmente ya le preguntan abiertamente a su padre: ¿para qué me está pasando esto? ¿O para qué me he dado un golpe aquí? ¿O para qué me duele esto? Ellos ya hacen directamente y abiertamente la pregunta a Juan: ¿para qué, papá? Y sí, poco a poco, desde el momento en el que los niños pues han ido creciendo con la biodescodificación, para ellos es usual y sí que nos ayuda a todos, porque los tres le hacemos preguntas a Juan de ¿para qué nos está ocurriendo esto? Y realmente pues es maravilloso, porque pues siempre hay diferentes posibilidades y solamente una resuena. Y es curioso porque si estás centrado y realmente lo escuchas con atención, lo que te dice Juan, el síntoma puede desaparecer de inmediato. De inmediato, sí. De inmediato puede desaparecer. Y estoy hablando pues de un dolor de cabeza, un dolor en el estómago, una sensación pues concreta. El síntoma tiene que estar siempre claro. Es decir, no puedes ir a Juan y decirle: mira, es que no sé para qué me está no sé qué pasando en el brazo. No es decir, oye, pues como el otro día yo iba conduciendo y lo tuve que llamar porque fue curioso. En este dedo aquí, en el anular, pues me dio un calambre tipo como si hubiese metido el dedo en la electricidad. Iba camino de Barcelona a una reunión y lo llamé. Digo, mira, es que me ha ocurrido esto. Digo, parece como si hubiese puesto el dedo de verdad en el enchufe de la electricidad. Digo, ¿para qué esto?
Y entonces él sabe que me estoy aproximando a un proyecto que puede ser maravilloso para mí en el ámbito en el que yo camino. Y me dijo, bueno, porque tú ahora evidentemente estás revisando a qué nivel te vas a comprometer con esto, porque son palabras mayores. Y es que lo dio en el clavo, ¿no? Y que como más segura la reunión, ¿no? Digo, sí, estoy dispuesta a comprometerme, ¿no? Que es algo importante para cualquier paso en la vida. Y bueno, pues la verdad que a mí me sirvió en aquel momento. Bueno, de hecho, nosotros 4 hace ya años que no tomamos antibiótico. Sí, no sé. Sí, en esto me di cuenta yo. Servirá, ¿no? Sí, me di cuenta de esto, que llevamos ya, perdona, sí, que lo comento así abiertamente, porque hubo un día, es que hay cosas importantes que te das cuenta en un instante. Y hubo un día en que dije, ostras, pues si llevamos hace mucho tiempo no visitando la farmacia tan asiduamente como antes. Y con esto no quiero juzgar ni criticar a nadie que pueda ir todos los días a la farmacia, es decir, no, nosotros todo es para bien y todo es para algo. Entonces, en nuestro caso, en nuestra familia se ha producido ya este hecho donde nosotros raramente vamos a la farmacia. Es la verdad. Ya tenemos visitadores habituales. Los niños, desde que les descodifiqué lo que significa las anginas, y les dije, es que tenéis que soltar lo que no decís, soltarlo. Y bueno, fue tremenda la temporada, todas las borradas que decían, ¿no? Sí, digo, bueno, papá. Sí, contra ti, papá, porque no sé qué digo. Bueno, no te pases, suéltalo contra el espejo, pero... Sí, ahí tuvimos que enseñarle que el modo de soltar, El modo de soltar, pues a veces... Respetuosa, tiene que ser respetuosa, pero ellos ya entendieron el concepto de decir, pues, oye, hay momentos en los que hay que soltar, y entonces nosotros les explicamos la forma de soltar, que no tiene que ser... pues contra alguien, puede ser un cojín, puede ser te encierras en un lugar, te vas al bosque. Nosotros afortunadamente tenemos una vida rural y esto te permite abrirte también, y dijimos, oye, así hay que soltar, no puedes soltarlo de cualquier manera, ¿eh? Claro, es que esto es a lo que me refería al principio, ¿no? Cuando decía, claro, descubres que existe este problema, este síntoma, pero luego, claro, hay que de alguna manera gestionar todo esto, ¿no? Y además en el caso de los niños o los jóvenes, claro, ahí también hay una oportunidad para que aprendan también a gestionar, a regular sus emociones. Por supuesto, ¿no? Ahí y supongo que esto les puede dar, me parece interesante, sí, ¿no? Como una herramienta que les puede dar más autonomía, ¿no? Y más autogestión en su vida. Bueno, se nos acaba el tiempo. Efraín está haciendo gestos como si utilizara el lenguaje de las manos y los dedos. No creo que sea un calambre. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que Encarna nos quería pasar una información. Cerrará Encarna. Vale, hoy. Ok. Yo despido ya el programa. Agradezco al equipo su colaboración, por supuesto a Juan por esta información que nos ha dado, por el conocimiento que tiene de bioneuroemoción y biodescodificación. Creo que vamos a tener oportunidad de vernos en más ocasiones, también con Encarna, y como decía Montse, cierra Encarna con una propuesta también para trabajar y cultivar el bienestar. Muchas gracias. Pues bien, yo quería proponer a cualquier persona que pueda, pues bueno, resentir este mensaje, pues que nos pudieran acompañar el día 23 y 25 a la playa. Estamos ahora seleccionando el hotel donde vamos a trabajar, que este es el segundo retiro que hacemos de 4 anuales, que es Motívate y Actívate Danzando con la Vida, donde colaboro también con una maravillosa mujer, Mireia Ruiz, que ella pues aporta toda la parte de la danza, el movimiento y muchas cosas más. Y nosotros lo que hacemos es trabajar en esos 4 encuentros que coinciden con las 4 estaciones del año, con diferentes puntos energéticos, pero de una manera también muy vivencial. Y para este encuentro de invierno, que vamos a celebrar por eso en la playa, para dar mayor bienestar, vamos a trabajar la autoestima, vamos a trabajar también la creatividad y el goce de la vida. Y evidentemente lo dirigimos a cualquier persona, pero bueno, yo que estoy en el ámbito del liderazgo, del mundo empresarial, pues invitaría pues eso, a personas que están un poquito bloqueadas. Pondremos el contacto en la web. Sí, por supuesto. 23 a 25. De febrero. De febrero. Pues hasta aquí el programa. Que tengáis una semana feliz, consciente y plena.